Vamos a dialogar a esta hora con el señor Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista político, a quien saludamos y agradecemos su tiempo aquí en nuestra plataforma RCR. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo, ¿cómo estás? Bien, acá justamente comentando, indudablemente la muerte de Fujimori pues ha acaparado las informaciones en todos los medios nacionales y también a nivel internacional. Queríamos consultarle, señor Ibarra, que la partida de Alberto Fujimori, ¿qué escenario político configura a ya acercarse las elecciones para el 2026? Bueno, indiscutiblemente Alberto Fujimori ha sido el principal baluarte o líder histórico que ha tenido fuerza popular durante todos estos años de campaña, desde el 2000 hasta la fecha. Y la figura mítica de Alberto Fujimori, aún detenido en la INOES, con todas las visitas que recibía del interior del país de sus adeptos, significaba pues para el Fujimorismo la esperanza de mantener un segundo gobierno con él o con Keiko Fujimori. La partida de Alberto Fujimori, sin lugar a dudas, pone una crisis política a Fuerza Popular para el 2026, puesto que de alguna u otra manera el anuncio de su candidatura para el 2026 significaba para el Fujimorismo poder tener un respaldo popular que le permite tener mayoría en el Parlamento, si no es que la presidencia. Entonces, el fallecimiento temprano de Alberto Fujimori es un revés para el Fujimorismo en términos de campaña electoral, en términos de cálculo político. Y sí nos afectaría considerablemente, creo yo, ¿no? Pero ahora, señor Ibarra, era previsible, ya lamentable, sabíamos pues la salud que tenía el expresidente Alberto Fujimori, este cáncer que lo tenía de mucho tiempo, no se le veía bien ya al señor Alberto Fujimori, pero sin embargo su hija lo lanzó como candidato, ¿no? Era, no sé, para mantener esta popularidad que se tiene, porque, hay que decirlo, se ve ahora, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, largas colas de muchos simpatizantes de Alberto Fujimori para despedirlo. Eh, ¿Quién asumirá ahora estas riendas de Fuerza Popular? ¿La hija nuevamente como candidata? ¿Eso va a beneficiar al partido? Qué buena pregunta. La reflexión política en este momento a propósito del fallecimiento de Alberto Fujimori es que el Fujimorismo se queda sin su líder político más importante e histórico. El fallecimiento, como te reiteraba, deja literalmente en el liderazgo de Fuerza Popular a Keiko Fujimori, una candidata que ya ha perdido varias veces la candidatura a la presidencia de la República, que probablemente postule al Senado, que es lo que estaba anunciando, y sí debilita considerablemente, digamos, al partido Fuerza Popular. No puede postular, como sabemos, Kenji Fujimori, porque tiene una sentencia. Además, ha anunciado que no va a postular en política, no va a participar, por lo menos. Y eso sí deja a Keiko Fujimori como la única líder visible. No obstante, como reitero, Keiko Fujimori, digamos, tiene un liderazgo ya deteriorado en Fuerza Popular. Ha estado siempre respaldado por el liderazgo de Alberto Fujimori, un vivo. El fallecimiento, evidentemente, la deja literalmente sola, sin el respaldo histórico de Alberto Fujimori, y, digamos, pone el escenario político electoral para ellos mucho más difícil, ¿no? Así es, ¿no? Y ahora esta polarización que había en el país político, porque muchos antifujimoristas, ¿no? Es un término, un cliché que se conoce en toda la política peruana. Bajo ya la muerte de Alberto Fujimori, ¿se calmará? ¿Se debe haber un consenso político para que se acabe quizás en esta eh, agenda electoral que se viene, sea un poco más suave, mucha mayor calma? A ver, el antifujimorismo de alguna u otra manera mantenía vivo al fujimorismo, porque el anti hacía, digamos, cierta fortaleza en el fujimorismo, en el ala dura del fujimorismo, para mantener ese liderazgo que han tenido. El fallecimiento de Alberto Fujimori, sin lugar a dudas, como te reitero, debilita la organización. Entonces, ¿quién va a ocupar el puesto de la derecha? Es la gran pregunta. Si el Fujimorismo debilitado con el fallecimiento de Alberto Fujimori literalmente deja un gran vacío político en ellos, y la figura de Kenji, perdón, de Kenji o de Keiko Fujimori no va a ser suficiente para soportar, por una parte, las campañas antifujimoristas van a ceder,
ya no va a haber literalmente un ataque tan directo contra Keiko probablemente, pero sí los debilita, pero como tú dices, la polarización entre derecha e izquierda, la derecha representada en el fujimorismo desaparece, y eso va a significar que en el escenario político los partidos de derecha logren de tratar de cubrir ese espacio. Ujú. Bien, entonces vamos a ver qué sucede, cómo se va a manejar, qué es lo que va a decidir también y tiene que nuevamente reafirmarlo Keiko Fujimori, si se lanza como candidata o, como usted lo ha adelantado, se va al Senado del Congreso de la República. Ahora, Alberto Fujimori, pues, ha sido bien un presidente con mucho apoyo en su primer gobierno, pero posteriormente pues tuvo una caída en su popularidad y también por los actos, ¿no?, que ya conocemos, actos de corrupción. Ha sido muy controversial, ¿no?, esta situación del fujimorismo con Alberto Fujimori. Efectivamente, como tú bien lo señalas, digamos que el primer hasta el segundo gobierno de Alberto Fujimori han sido periodos importantes de logros políticos para el Fujimorismo. La reinserción económica, la Constitución del 93, la derrota del terrorismo, la paz con Ecuador, la reforma del Estado, creo que han sido logros importantes. Y no obstante ello, los casos de corrupción, con la aparición del video Curi Montesinos, digamos que debilitaron considerablemente el liderazgo político de Alberto Fujimori. La sombra de la corrupción apareció, hubieron los procesos, quiso ir por un tercer periodo, finalmente renunció a la presidencia de la República, y lo que es una historia ya conocida. Hay que hacer un antes y un después. Yo creo que hay que reconocerle a Alberto Fujimori sus logros. Haber recibido un país en el 90 totalmente devastado económicamente, con un terrorismo galopante, con una hiperinflación imparable y con una crisis política llena de corrupción por parte, digamos, de los viejos partidos políticos, eh, visualizaba una esperanza en la candidatura de Alberto Fujimori en ese momento, el outside del cual se hablaba, ¿no? Y eso generó su oportunidad de ganar la elección frente a un Vargas Llosa. Pero evidentemente Fujimori sabía que no tenía mayoría en el Parlamento y que cualquier reforma que hubiera planteado no hubiera funcionado si no tenía el respaldo del Parlamento. Por esa razón, su decisión política, que puede ser criticable, que puede ser cuestionable, era la del cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones y la reforma de la Constitución. Se dieron de pronto no democráticamente, no como tuvo que darse, pero era la única salida que existía. Yo creo que después de muchos años el fujimorismo ha entendido, no ganando la presidencia ya, que la mejor forma de poder gobernar es tener el control del Parlamento. Por eso te comentaba que Ujú. al fujimorismo le es muy rentable tener mayoría en el Parlamento para poder casualmente tener cierto grado de control respecto al Ejecutivo, dado que si no ganas de una u otra manera el Ejecutivo, tienes un relativo poder en el Parlamento. Y con un Senado, digamos, que aparece nuevamente, les es mucho más rentable, porque recuerda que la nueva reforma establece que aun cuando el presidente pueda disolver, el Congreso solo disuelve diputados, pero no disuelve el Senado. Entonces, de alguna u otra manera, digamos, el escenario ha cambiado, ¿no? Como te decía yo antes y después, hay que reconocerle a Alberto Fujimori sus logros, hay que señalar sus errores también, los temas de la corrupción, el tema de sus procesos judiciales, y hay que hacer pues una perspectiva respecto al futuro del Fujimorismo, ¿no? Su fallecimiento deja un vacío grande en el liderazgo de su propio partido, recordando siempre que, como siempre se ha dicho, dentro del Fujimorismo han habido dos corrientes, los albertistas y los keikistas. El fallecimiento de Alberto Fujimori, el ala dura, deja al keikismo literalmente en una posición dominante, pero también debilitada, ¿no? Cada vez que se habla de Fujimorismo, nunca hablas de los logros de Fuerza Popular entre el 2011 o después de Fujimori. Todos los logros corresponden al 90. Es decir, no han habido logros en el keikismo considerables como para poder sostener su liderazgo. Entonces, es un escenario difícil para ellos, ¿no? Así es. Y ahora, finalmente, señor Ibarra, esta muerte del expresidente Alberto Fujimori significa también la extinción del cierre de todas sus investigaciones, todos estos procesos que aún le seguían al exmandatario, y también recordemos que tiene deudas pendientes con el Estado. Bueno, evidentemente su fallecimiento
digamos, con él cancelan todos sus procesos judiciales. No puedes enjuiciar ni demandar a alguien que ya está fallecido, ¿no? Ujú. Literalmente todos sus procesos quedan ya en foja cero, no se puede continuar el proceso por cuanto ya se extinguió y quedaría, digamos, libre de toda culpa ya, ¿no? Más aún que falleció en libertad después de haber sido indultado. Entonces todo queda, digamos, como está, ¿no? Ya no creo que haya más investigaciones, salvo que hayan responsabilidades en otras personas que estén vivas, a los cuales se les sigue el proceso, ¿no? Y lo económico, a las deudas también se extinguiría, Se porque extinguen, se extinguen, ¿no? se extinguen, No se pasan a sus extinguen. familiares y no tendrían que responsabilizar a algún familiar, porque recordemos que él tampoco creo que tiene pertenencia a ninguna propiedad a su nombre, ¿no? Todos los pasó a su familia. Efectivamente, recuerda que las sentencias o las condenas son personales, Ujú. no son, digamos, transmitidas a la familia. Directamente la persona imputada es responsable de sus delitos y esa persona es la que paga por ellos. La familia queda liberada, digo, que no esté involucrada en el proceso. Bien, muchas gracias por este contacto con Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista político aquí en la presencia en RCR. Muy amable, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Lizardo. Buenas Bueno. tardes.